Imagina un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, donde las sombras parecen moverse solas y los secretos antiguos susurran en cada rincón. Todo comenzó en una noche sin luna, cuando un extraño suceso perturbador sacudió la tranquilidad de sus habitantes. Nadie sabía de dónde venía ni por qué había llegado, pero pronto el miedo se apoderó de cada calle, de cada casa, de cada alma. Lo que parecía un simple misterio se convirtió en una serie de eventos aterradores, escalofriantes, imposibles de ignorar, porque cada víctima desaparecía sin dejar rastro, y cada testigo juraba haber oído susurros que les llamaban por su nombre, voces que no eran de este mundo, como si algo o alguien los estuviera observando desde la oscuridad más profunda. La primera noche, un joven curioso decidió seguir una luz extraña que parpadeaba en el bosque cercano, y nunca regresó. Al día siguiente, los aldeanos encontraron solo sus huellas, que terminaban abruptamente en un charco de niebla que parecía absorber todo a su alrededor. Nadie quiso acercarse, pero el terror ya estaba sembrado. A medida que los días pasaban, más desapariciones se sucedieron y la paranoia creció. Cada sonido, cada sombra, cada viento parecía ser una amenaza. Lo extraño es que aquellos que se atrevían a investigar decían que sentían como si los observasen, incluso cuando estaban solos, y que algunas noches podían escuchar risas lejanas, gélidas y burlonas, resonando en sus mentes. Nadie podía explicarlo, ni el más anciano del pueblo, ni los forasteros. Incluso los animales huían de ciertos lugares, dejando tras de sí un silencio inquietante. Lo que parecía un fenómeno aislado empezó a conectarse con historias antiguas, relatos que los mayores del lugar contaban al calor de la chimenea, sobre desapariciones, sobre sombras que se movían solas, sobre pactos rotos con fuerzas desconocidas. Nadie prestaba demasiada atención a esos cuentos hasta que la realidad se hizo demasiado evidente y aterradora para ignorarla. Cada noche, alguien más desaparecía, y cada desaparición dejaba tras de sí un rastro que nadie podía descifrar. Entre la confusión y el pánico, un pequeño grupo decidió enfrentarse al misterio, armados solo con su coraje y su curiosidad, sin saber que lo que estaban a punto de descubrir cambiaría sus vidas para siempre. Nadie podía imaginar que la respuesta no estaba en lo visible, sino en lo invisible, en lo que habita entre los pliegues de la realidad, donde la lógica y la razón no tienen poder. A medida que el grupo avanzaba hacia el corazón del misterio, comenzaron a notar patrones inquietantes en las desapariciones. Cada evento parecía estar conectado a un antiguo edificio abandonado en las afueras del pueblo, una construcción que había sido olvidada por generaciones y que ahora parecía despertar con cada desaparición. Las paredes de aquel lugar estaban cubiertas de símbolos extraños, grabados con precisión pero sin sentido aparente, que parecían moverse levemente cuando nadie miraba. Directamente, al adentrarse en el edificio, una sensación de opresión llenó el aire, como si la misma estructura estuviera respirando, observándolos y jugando con sus mentes. El suelo crujía bajo sus pies, y cada sombra parecía alargarse y acercarse más de lo que la luz permitía. Fue entonces cuando escucharon el primer susurro claro, llamando sus nombres con una voz que mezclaba la dulzura y la amenaza, una voz imposible de ignorar, capaz de hacer temblar incluso al más valiente. Los miembros del grupo comenzaron a sentir mareos, náuseas y un miedo que no podían explicar. No era solo físico, sino que parecía invadir su alma, alimentándose de sus pensamientos y recuerdos más oscuros. Uno de ellos, decidido a seguir el susurro, abrió una puerta que parecía no tener fondo y desapareció en la oscuridad, dejando tras de sí un eco que resonó en todo el edificio. Un lamento que hizo que los demás dudaran si seguir adelante o huir, pero la curiosidad y el deseo de entender lo que estaba ocurriendo eran más fuertes que el miedo. Sabían que si abandonaban la búsqueda, el misterio continuaría reclamando víctimas. Mientras exploraban, comenzaron a encontrar objetos antiguos,
reliquias cubiertas de polvo y símbolos que se repetían en un patrón casi hipnótico. Muñecos de madera, máscaras deformadas, libros con páginas en blanco que al tocarlas parecían susurrar palabras inaudibles. Cada hallazgo aumentaba la sensación de que estaban entrando en un mundo donde las leyes de la naturaleza no tenían validez. Un espacio donde el tiempo y el espacio se deformaban según la voluntad de algo que ellos no podían comprender. En un momento, el grupo llegó a un gran salón donde las paredes parecían palpitar y en el centro, una figura envuelta en sombras los esperaba, inmóvil pero omnipresente. No podía definirse si era humano o algo mucho más antiguo y aterrador, pero su presencia llenó a todos de un terror paralizante. La figura habló sin mover los labios, proyectando palabras directamente en sus mentes, revelando secretos sobre el pueblo, sobre desapariciones pasadas y sobre un pacto olvidado entre los antepasados y fuerzas que no debían ser perturbadas. Cada palabra desgarraba la realidad que conocían, mostrando que todo lo que creían seguro y familiar era solo una ilusión. En ese instante, los límites entre la vigilia y la pesadilla se borraron, las sombras comenzaron a moverse con voluntad propia, y las paredes del edificio parecían cerrar caminos, cambiando de lugar, atrapándolos en un laberinto que respondía a sus miedos más profundos. Intentaron resistirse, pero pronto descubrieron que no solo sus cuerpos estaban en peligro, sino también sus memorias, sus recuerdos más preciados, que eran arrancados lentamente, dejándolos confusos, vulnerables, dispuestos a sucumbir ante la fuerza que controlaba el edificio. Entre gritos y susurros, la noche se prolongó, y cuando finalmente un rayo de luz iluminó la escena, solo algunos miembros del grupo permanecían conscientes, atónitos ante la magnitud de lo que habían presenciado. Sabían que esto apenas comenzaba, que lo que habían visto era solo un indicio de un mal mucho mayor, algo que se había alimentado de generaciones enteras y que ahora, despierto, buscaba nuevas víctimas. Cada sonido, cada sombra, cada brisa traía consigo un recordatorio de que el misterio era más grande, más antiguo y más aterrador de lo que jamás podrían imaginar. El amanecer llegó con una calma inquietante, como si el mundo exterior supiera lo que había ocurrido dentro del edificio y decidiera guardar silencio. Los miembros restantes del grupo se reunieron, temblando, con los recuerdos fragmentados y la sensación de que algo los observaba desde cada esquina, desde cada sombra que no pertenecía a la luz natural del día. Sabían que no podían quedarse allí, que salir era peligroso, pero también que no avanzar significaba desaparecer lentamente, atrapados en la desesperación que la construcción proyectaba como un veneno invisible. Mientras caminaban por los corredores deformados, comenzaron a notar cambios aún más extraños. El tiempo parecía retroceder en algunos pasillos, avanzaba demasiado rápido en otros, y los objetos aparecían y desaparecían sin explicación. Uno de ellos, intentando documentar todo con una cámara, notó que las imágenes mostraban figuras que no estaban presentes en la realidad, rostros con ojos vacíos y bocas abiertas que parecían gritar, pero al reproducir el sonido, solo había silencio. La tensión aumentaba con cada paso, cada respiración se sentía como un esfuerzo sobrehumano, y cada susurro del edificio se mezclaba con los propios miedos de cada persona, haciéndoles cuestionar su cordura. Entonces llegaron a una escalera que descendía hacia lo que parecía un sótano infinito, un espacio donde la oscuridad era tan densa que parecía sólida, y donde podían percibir una presencia antigua, paciente, esperando su llegada desde hacía siglos. A pesar del terror, un impulso inexplicable los llevó a descender, uno tras otro, sintiendo que cada escalón drenaba su energía y voluntad, como si el edificio reclamara su esencia. En el sótano, encontraron un altar improvisado, rodeado de velas apagadas y símbolos que coincidían con los grabados en las paredes superiores, y en el centro, un objeto que irradiaba una fuerza palpable, un libro antiguo, cubierto de piel humana,
con páginas que parecían latir y susurrar en un idioma que ninguno de ellos podía entender, pero que de alguna manera penetraba en su mente. Al tocar el libro, visiones intensas inundaron sus mentes, tragedias pasadas, rituales antiguos, pactos con entidades invisibles, y la sensación de que ellos mismos eran piezas de un juego que había comenzado mucho antes de que nacieran. Cada uno sintió un tirón en su memoria, recuerdos borrados, reemplazados por imágenes que no eran suyas, pero que les parecían horriblemente reales. En un momento, el suelo bajo ellos tembló y las paredes comenzaron a cerrar lentamente, atrapándolos dentro del sótano. El pánico se apoderó del grupo y uno de ellos gritó un nombre en vano, esperando ayuda que no llegaría, mientras otro se desmayaba por la intensidad de las visiones. La figura oscura que habían visto anteriormente apareció de nuevo, flotando entre ellos sin hacer ruido, y las voces susurrantes se transformaron en gritos ensordecedores que parecían venir de todas partes a la vez. La sensación de desesperación y fatalidad era tan fuerte que algunos comenzaron a correr sin rumbo, golpeándose contra paredes que cambiaban de posición, cayendo en pozos de sombra que se abrían como bocas hambrientas. A cada instante, el grupo se fragmentaba más, la conexión entre ellos se debilitaba, y la certeza de que nadie saldría completamente intacto se volvía inevitable. Sin embargo, un miembro del grupo, guiado por una intuición salvaje, logró encontrar un pasaje oculto detrás de una pared que parecía sólida. Era un estrecho túnel iluminado por una luz tenue, diferente de la luz natural, una luz que parecía prometer escape pero que también emanaba una sensación de peligro absoluto. Uno por uno, comenzaron a avanzar por el túnel, sintiendo que el edificio luchaba contra ellos, que cada sombra se alargaba, que cada eco de sus pasos se convertía en una trampa mental. Cuando finalmente salieron a un espacio abierto, se encontraron en un bosque denso, envuelto en niebla, donde la realidad aún se sentía distorsionada. El mundo exterior parecía normal, pero la atmósfera estaba cargada de algo antiguo y siniestro, como si la misma naturaleza reconociera que habían perturbado fuerzas que no debían ser perturbadas. Los sobrevivientes, temblando, se dieron cuenta de que habían sido transformados, que habían visto y experimentado cosas que nadie más podría comprender, y que su regreso al pueblo no significaba seguridad, sino el inicio de una historia que los perseguiría para siempre. Una historia donde las sombras y los susurros continuaban incluso en la luz del día. La sensación de que algo los seguía, invisible, persistía, y mientras caminaban hacia la primera señal de civilización, comprendieron que el edificio y su misteriosa entidad no eran solo un lugar, sino un organismo vivo, inteligente, y que cualquier intento de olvidar lo sucedido sería inútil. Ellos habían sido marcados, seleccionados como portadores de un secreto que trascendía el tiempo y la lógica. Cada paso que daban resonaba con el eco de los gritos y susurros que aún nos acompañaban, recordándoles que el terror no terminó con la salida, sino que se había trasladado con ellos, infiltrándose en sus sueños, en sus pensamientos y en la forma en que percibían la realidad. No había vuelta atrás. El horror que vivieron era solo la punta de un abismo que se abría ante ellos, y el misterio que enfrentaron estaba lejos de resolverse, prometiendo revelar capas aún más oscuras y complejas de lo que jamás podrían haber imaginado. La niebla del bosque parecía moverse a su alrededor como un ente consciente, y cada sonido, desde el crujido de ramas hasta el murmullo del viento, parecía cargado de intención. Los sobrevivientes avanzaban con cautela, conscientes de que cada paso podía despertar algo que aún los acechaba desde el edificio que habían abandonado, un lugar que ahora parecía latir en sincronía con sus propios miedos. A lo lejos, entre los árboles, distinguieron figuras humanas, aparentemente normales, pero sus movimientos eran erráticos, mecánicos, como si estuvieran controlados por una fuerza invisible.
Al acercarse, se dieron cuenta de que esos seres no reconocían a los vivos, ni sus emociones, y que sus ojos, vacíos y oscuros, reflejaban fragmentos de los horrores que ellos mismos habían presenciado. Intentaron interactuar, pero cualquier intento de comunicación se volvía imposible, las palabras se distorsionaban y los gestos se interpretaban de manera distorsionada, como si el bosque mismo jugara con la percepción. El grupo decidió moverse hacia un claro donde podrían orientarse mejor, pero a medida que avanzaban, la tierra comenzó a temblar suavemente y raíces gruesas emergieron del suelo, enredándose alrededor de sus pies, arrastrándolos hacia la oscuridad subterránea. La sensación de ahogo y opresión se intensificó, cada respiración se sentía pesada y forzada, y algunos comenzaron a perder la noción del tiempo, preguntándose cuánto habían estado caminando y si la realidad seguía siendo la misma que habían conocido antes. Entonces escucharon un sonido profundo y resonante, como un latido gigantesco que provenía desde el corazón del bosque, y una voz que parecía surgir de todas partes a la vez, un susurro antiguo, prometiendo revelaciones y condenas, y recordándoles que habían cruzado límites que no podían deshacerse. Uno de ellos cayó de rodillas, temblando, mientras las imágenes del edificio y del sótano antiguo inundaban su mente, mezclándose con la escena actual, hasta que la línea entre lo vivido y lo imaginado desapareció por completo. Una criatura emergió de la niebla, alta, de proporciones humanas pero deformada, con extremidades que se retorcían como ramas, y ojos que contenían universos de desesperación. La criatura no atacó de inmediato, sino que observó, como midiendo el valor de cada uno, y su mera presencia provocaba un dolor físico, como si cada pensamiento negativo y miedo oculto se materializara en el cuerpo de los sobrevivientes. A pesar del terror, uno de ellos, impulsado por un instinto primitivo, avanzó lentamente, intentando comprender a la criatura, mientras los demás retrocedían, paralizados por la incredulidad y el pánico. La niebla comenzó a moverse de manera más agresiva, cerrando rutas de escape y forzándolos a un círculo cada vez más estrecho, y el susurro antiguo se convirtió en un coro de voces que narraban secretos de generaciones pasadas, secretos que los humanos no estaban preparados para entender, y que amenazaban con quebrar sus mentes. De repente, un fenómeno aún más extraño ocurrió. Las figuras del bosque comenzaron a duplicarse, luego a multiplicarse, hasta que cada sombra que veían parecía tener vida propia, persiguiéndolos desde ángulos imposibles, con movimientos que desafiaban la lógica y la física. Cada paso que daban hacia la supervivencia los sumergía más en un laberinto psicológico donde la confianza entre ellos se desmoronaba. Los gritos y las visiones del pasado mezclados con la realidad distorsionada los hacían dudar de quién estaba realmente allí y quién solo existía en la manipulación del bosque y sus fuerzas. Entre gritos, uno de los miembros del grupo descubrió un antiguo altar cubierto de símbolos que reconocieron de manera inquietante, iguales a los grabados en el libro que habían encontrado en el sótano. La conexión se hizo clara. El bosque era una extensión del edificio, un lugar donde la realidad y la magia oscura convergían, y cada entidad, cada visión y cada sombra estaba diseñada para extraer algo de ellos, ya fuera su miedo, su memoria o su propia esencia vital. A medida que comprendían esto, la criatura deformada se acercó más, y susurros antiguos empezaron a convertirse en órdenes, obligando a los sobrevivientes a actuar en contra de su voluntad, empujándolos hacia trampas que no podían evitar. En medio del caos, uno de ellos, con un atisbo de claridad, recordó fragmentos del libro. Ciertos símbolos podían proteger temporalmente de la influencia del bosque. Desesperados, comenzaron a dibujarlos en la tierra, mientras la criatura y las sombras se acercaban. Cada símbolo creado era una lucha contra el tiempo, cada trazo debía ser perfecto, porque un error significaba la pérdida inmediata de conciencia y control. La tensión era insoportable. Algunos lloraban,
Otros gritaban órdenes, y la sensación de que el bosque estaba vivo, que respiraba y reaccionaba, se volvía cada vez más intensa a medida que completaban los símbolos. Un brillo tenue comenzó a rodearlos. Y la criatura se detuvo momentáneamente, como si evaluara la resistencia de los humanos, pero la calma fue breve. El bosque comenzó a cambiar, a reorganizarse, y nuevas amenazas surgieron de la niebla, recordándoles que la batalla estaba lejos de terminar. La incertidumbre se apoderó de ellos. Sabían que el siguiente paso determinaría quién sobreviviría y quién sería consumido por los secretos que habían desenterrado. Cada segundo contaba, y cada decisión podría ser la última. La sensación de fatalidad era palpable, y mientras avanzaban hacia lo desconocido, comprendieron que la historia no solo continuaba, sino que estaba entrando en su fase más letal, donde el límite entre la realidad y la pesadilla desaparecía por completo, y donde solo los más astutos y valientes tendrían alguna oportunidad de salir con vida. El grupo, exhausto, marcado por la fatiga física y mental, se adentró en el corazón del bosque, donde la niebla era tan densa que cada paso era una prueba de fe. Los símbolos dibujados en la tierra brillaban débilmente, pero el bosque parecía burlarse de su esfuerzo, susurrando amenazas que penetraban en la mente, distorsionando recuerdos y sembrando paranoia. Las sombras multiplicadas danzaban alrededor, algunas adoptando formas humanas, otras grotescas e imposibles, retorcidas por la misma maldad que había impregnado el edificio y el sótano que habían explorado antes. Cada crujido de ramas se sentía como un grito, cada soplo de viento como un aliento de algo que lo seguía de cerca, invisible pero tangible. La criatura deformada, ahora más cercana que nunca, irradiaba una presencia que era simultáneamente física y espiritual. Su mera mirada hacía que la sangre se congelara, y los pensamientos más oscuros de cada miembro del grupo se materializaban en espectros que intentaban separarlos y devorarlos a medida que avanzaban. El terreno cambiaba a su alrededor. Lo que antes parecía un claro ahora se transformaba en un laberinto de raíces, árboles y edificios fantasmales que surgían de la nada, como si la realidad misma fuera maleable y controlada por la conciencia oscura del bosque. Uno de los sobrevivientes tropezó y cayó, y al levantarse, vio un reflejo de sí mismo en un charco que no pertenecía al mundo real. Su reflejo estaba mutilado, sus ojos vacíos, y sus movimientos independientes, como si una versión maligna de sí mismo hubiera tomado conciencia. El pánico se apoderó del grupo, y la sensación de que cada uno podía ser reemplazado por su versión oscura aumentó. Intentaron avanzar juntos, pero las voces antiguas y los susurros se intensificaron, ordenando traición y sembrando discordia. El grupo, antes unido, ahora se dividía, y la línea entre amigo y enemigo se desdibujaba. En un momento crítico, la criatura deformada atacó, y la realidad se fragmentó. El suelo se abrió, tragando a algunos, mientras otros fueron atrapados por raíces que surgían de todas partes, retorciéndose como serpientes vivas, y las sombras capturaban fragmentos de sus cuerpos y memorias. Solo aquellos que mantenían la calma, concentrados en los símbolos protectores, pudieron resistir temporalmente el ataque. Pero cada segundo fuera de la protección implicaba una pérdida de control sobre sus propios cuerpos y mentes. En medio de esta confusión, un miembro del grupo descubrió un antiguo altar oculto bajo un árbol enorme, cubierto de símbolos que resonaban con los dibujados por ellos. Comprendieron que era el núcleo de la maldad, la fuente que conectaba el sótano del edificio con el bosque, un epicentro de energía oscura capaz de transformar la realidad a voluntad. Con determinación, comenzaron a copiar los símbolos, pero el esfuerzo mental y físico los debilitaba. Cada trazo requería precisión absoluta, y cada error provocaba visiones de muerte inmediata o la aparición de espectros que intentaban arrastrarlos hacia el abismo. Las criaturas deformadas, las sombras y los espectros convergieron sobre ellos, y un caos absoluto se desató.
Los gritos se mezclaban con el rugido del bosque, y el límite entre la vida y la muerte parecía difuminarse. En un acto de desesperación, uno de los sobrevivientes decidió sacrificar su propia seguridad para completar los símbolos restantes. Mientras dibujaba frenéticamente, las criaturas atacaban, pero cada símbolo finalizado emitía un destello de luz que repelía temporalmente a las entidades. Finalmente, con un último símbolo completado, una onda de energía estalló desde el altar, desintegrando sombras, raíces y figuras deformes, y el bosque pareció contener la respiración. La niebla se disipó lentamente, revelando el cielo y el mundo real que habían conocido antes, aunque marcado y distorsionado por la experiencia. Los sobrevivientes, aunque físicamente intactos, sentían el peso de lo vivido. Sus mentes cargaban con recuerdos fragmentados y visiones que no podían compartir completamente, y comprendieron que el bosque y el edificio habían cambiado algo en ellos para siempre. Mientras abandonaban el lugar, un último susurro recorrió el viento: la oscuridad siempre encuentra su camino, y una sensación de que la historia no había terminado, solo había cambiado de escenario. Años después, algunos recordaban los horrores vividos, otros apenas podían hablar de ello, pero todos compartían un vínculo inquebrantable: el conocimiento de que existen lugares donde la realidad, la mente y el miedo se entrelazan hasta volverse inseparables, y que solo aquellos dispuestos a enfrentar lo imposible pueden sobrevivir para contar la historia. El bosque permaneció, silencioso, esperando a los próximos curiosos o imprudentes que cruzaran sus límites, y las sombras y la niebla seguían siendo guardianes de secretos que nunca debían ser desenterrados. Y aunque los sobrevivientes intentaron continuar con sus vidas, una parte de ellos siempre estaba atenta, escuchando, temiendo, porque sabían que lo que habían presenciado no era solo una pesadilla pasajera, sino un recordatorio de que el mundo es mucho más vasto, extraño y peligroso de lo que cualquier humano podría imaginar, y que la verdadera supervivencia no termina cuando el peligro visible desaparece, sino cuando uno logra reconciliarse con los horrores que permanecen en la sombra de su propia conciencia, donde incluso el silencio puede susurrar promesas de muerte y locura, y donde la curiosidad, por más humana que sea, puede convertirse en la llave que abre portales a realidades que ningún ser debería explorar.